decía el hermano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre he sido una mujer agradecida, toda mi vida. Pero el año pasado tuve un accidente muy feo. Ya les voy a enseñar mi mano. Miren cómo está mi mano. ¿Me la ven? Sí, sí. Y hermana, esta es mi mano izquierda. Yo soy zurda. No puedo escribir. Me costó darle gracias a Dios por lo que viví. Porque de verdad que fue muy fuerte. Y caí en etapa depresiva también. Y el Señor me estuvo mostrando durante ese tiempo que Él era mi pastor, que nada me faltará. Hermano, no hay un día que el Señor me diga que eres mi pastor y que nada me faltará. Y ha sido proceso. Los pastores sabemos, yo creo que todos los pastores sabemos que llega tiempo que pasamos por unas duras pruebas. Son las pruebas del ministerio. Tengo 20 años pastoreando. Era secretaria de Asibré y tuve que renunciar por lo que me pasó con el brazo porque no podía escribir. Y comenzando el año comenzamos aquí un proceso las pastoras. Tuvimos problemas con el Ministerio Pastoral de las Mujeres y fue duro porque pasando yo lo que me pasó con la mano, pasando por etapas depresivas y que después también viniera esto que después de 20 años pastoreando, bueno, ahora no nos querían como pastora. Y bueno, ha sido fuerte, ¿no? Pero verdaderamente, nosotros vemos, la Biblia lo tiene registrado en muchos pasajes bíblicos, como el Señor nos manda a estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo lo dice también en Filipenses 4, cuando después que dice regocijado en el Señor, otra vez regocijado. Y después nos dice que debemos ser agradecidos. Y verdaderamente el cristiano debe ser agradecido. Yo doy gracias al Señor y en todo momento le doy gracias al Señor porque de verdad que Dios se mueve de una forma sobrenatural en cada uno de nosotros cuando lo creemos. Porque cuando no lo creemos, hermano, es difícil. Debemos ser agradecidos. Y eso es como, así como estaba cuando hablaban del perdón. El perdón lo podemos disfrutar cuando nosotros verdaderamente perdonamos a aquel que nos ha hecho daño, ¿no? Nosotros perdonamos y vamos a disfrutar del perdón. Así es la gratitud. Nosotros debemos ser agradecidos. Dale gracias a Dios no solamente por lo bueno, hay que darle gracias a Dios por todo, porque Dios sabe el por qué permite que nos sucedan las cosas. Yo todavía no he visto el por qué me permitió esto, pero así estoy trabajando y con gozo, porque me levanté y dije, esto no es impedimento para mí para hacerle el trabajo del Señor. Y así estamos. Entonces, hermano, muy buena clase. Gracias, Dios, hermana. Dios la bendiga, hermana Yasmín. Amén. Saluda a todos mis hermanos. Ok, entonces cerramos la parte de la gratitud y vamos a arrancar con la clase número 4 acerca de la obediencia con el pastor Ramón Tobar, pastor de la Iglesia Bautista. Dios con nosotros. Dios con nosotros, allá en el estado Monagas. Ok. Sí, ok. Buenas tardes a todos. Buenas noches ya, ¿no? Le damos gracias al Señor, pues, por lo que hemos escuchado, esta parte de estos valores espirituales, sobre todo esta parte de la gratitud. Bueno, un tema que nos toca de manera muy especial a nosotros, y que viene es la obediencia, el tema que nos toca. Bueno, también toca de manera especial nuestras vidas y nuestro ministerio. Y quiero darle gracias al Señor porque esta noche me acompaña mi hijo Luis y que me va a ayudar un poco en la exposición porque ya él había realizado este discipulado con su mamá, ¿no? Hace como 2 años. Hay un himno en nuestro himnario bautista
el 422, que dice así. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. El tema que nos toca hablar a nosotros es la obediencia. Y el versículo base de este tema está ubicado en Efesios 5:6. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero primero, ¿qué es la obediencia? Vamos a definir qué es la obediencia. Es hacer lo que se nos ordena y no hacer lo que se nos prohíbe. Como punto número 1, vamos a tratar que la obediencia es un principio dado por Dios, muy valioso, y como valioso, aquilata nuestras vidas. Es importante tener en cuenta que debemos obedecer su mandato, a dejar el pecado para seguirle y vivir una vida santa y servirle con integridad, fidelidad y verdad. Qué hermoso es el consejo de Josué al pueblo hebreo. Al final de sus días, en Josué capítulo 24, versículo 14, él le da este consejo al pueblo de Israel. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. En pocas palabras, sean obedientes al Señor su Dios. Lastimosamente, ellos no obedecieron. Ese siempre ha sido el punto débil del pueblo de Dios, la desobediencia. Desobedecer es lo opuesto a obedecer. Es rebeldía y arrogancia contra Dios y hacia los nuestros. Desde el principio ha sido así. La caída de la humanidad se originó por la desobediencia. Desde el principio, Dios les dijo a Adán y a Eva lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Dice la Biblia que Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Pero Eva obedeció la palabra de una serpiente en lugar de hacer lo que Dios, el creador de todo, le había ordenado. Todos sabemos lo fácil que es en ocasiones obedecer a otros antes que a Dios. En algún momento de nuestras vidas, mis amados hermanos, hemos desobedecido. Aunque toda la raza humana fue afectada por la desobediencia de Adán y de Eva, mayor es el acto de obediencia de Jesús. Y no solo el acto en sí,
sino los efectos y consecuencias sobre nosotros. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. En Cristo somos hijos de obediencia. Hemos nacido de nuevo. Al creer en Cristo, recibimos una nueva vida y dejamos de ser hijos de desobediencia. Somos engendrados por Dios y nacidos de Dios. Esto, mis amados hermanos, es como un bálsamo en nuestras vidas. Juan nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Pedro describe a los creyentes como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a la desobediencia, pero la nueva naturaleza, la cual hemos sido hechos partícipes por Cristo, tiende a la obediencia. En segundo lugar, la obediencia es la manifestación del amor de Dios, de nuestro amor por Dios. Por la obediencia, una persona expresa cómo es su relación de amor con Dios. El Señor nos dice en Juan 14, 15 al 21. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vemos cómo Abraham recibió el mandato de sacrificar a su hijo, Isaac, a quien amaba. Su muerte sería el sufrimiento más difícil de soportar, pero si Dios lo ordenaba, él estaba dispuesto a obedecer. Quizás no entendió por qué Dios ordenaba tal sacrificio, pero le obedeció. Quizás esperaba que algún día, fuera en esta vida o en la eternidad, Dios le daría a entender el porqué de ese mandamiento. Nosotros siempre necesitamos respuestas, pero Abraham salió acompañado por su hijo hacia el monte a recoger la leña para el sacrificio. Pienso que los momentos más difíciles para Abraham fueron cuando Isaac le preguntó: papá, ¿dónde está el cordero? No puedo imaginar el rostro de Abraham conteniendo las lágrimas para no decirle lo que iba a hacer. Cuando la leña estaba preparada sobre el altar, Isaac insistía: papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice la Biblia que Abraham sabiamente le respondió: Dios proveerá el cordero. Nos dice la palabra del Señor: aún así tomó a Isaac y lo ató de pies y manos. Quizás sin poderle responder por qué lo hacía, cuando levantó el cuchillo para degollarlo al instante,
antes de que fuera demasiado tarde. En el momento perfecto, escuchó la voz de Dios que le decía: Abraham, detente. ¿Hasta dónde llegó la obediencia de Abraham? Primero, esta fue una obediencia incondicional. Segundo, no discutió con Dios. Y en tercer lugar, no le exigió que contestara todas sus preguntas y que lo convenciera con argumentos del porqué de esta petición. Pero nosotros no actuamos así. Si no recibimos confirmación ni reconfirmación y no estamos dispuestos a obedecer, nuestra obediencia tiene demasiados límites y condiciones. Estamos dispuestos a obedecer solamente aquello que nos resulta agradable. Piense en las ocasiones cuando ha sido difícil para usted obedecer a Dios. Un tercer aspecto es que la fe produce obediencia. Por obediencia andamos en el camino de Dios y vivimos por su voluntad. A esto se refería Pablo cuando afirmó que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia es obra de Dios en nuestros corazones. Bien, damos gracias al Señor por todas estas palabras. Y Luis comenzábamos con el himno diciendo, cantando, y el coro del himno dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. El tren del creyente rueda sobre dos rieles, y es precisamente la confianza y la obediencia. Ese es el tren de la redención. Y hay un aspecto básico, fundamental, diría yo, para que seamos creyentes felices, y son las razones para obedecer. Si usted, si yo, si nosotros no tenemos una buena razón para obedecer, definitivamente no vamos a obedecer. La obediencia es un deber, y es un deber que debe ser cumplido. En este momento recuerdo el caso de los apóstoles allá en el capítulo 5 de Hechos, cuando ellos son apresados, son llevados al concilio. Bueno, se le exigen, creo que eran los saduceos, le exigieron que ellos no debían seguir testificando del Señor Jesucristo. O sea, los hombres decían una cosa, Dios decía algo totalmente diferente. Por eso los apóstoles dijeron, no hay que pensar mucho al respecto. Vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer a los hombres. Si los hombres dicen, si lo que los hombres dicen está en contradicción a lo que Dios dice, debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano y debemos obedecerle. Mis amados hermanos, muchas veces nos metemos en problemas simplemente porque no obedecemos a Dios. Y Luis decía al principio que desobedecer es lo opuesto a obedecer, que es rebeldía, es arrogancia hacia Dios y hacia nuestros padres, hacia nuestros líderes, hacia nuestros pastores, etcétera, etcétera. Pero yo también diría que desobedecer es ponerle el puño a Dios en la cara. Es una burla, es burlarse de Dios. En cierta ocasión, Dios le había ordenado al rey Saúl que hiciera una cosa en particular. Pero el rey hizo su propia voluntad
y lo hizo a su manera. Y sus propias ideas suplantaron la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Envía al profeta Samuel. Y el profeta Samuel le llama la atención al rey Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí está. Mire, hermanos, no hay forma de que usted ni yo podamos venir y podamos tratar de comprar a Dios, de sobornar a Dios. Dios no quiere nuestro sacrificio. Dios quiere nuestra obediencia. Y el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros, dice el profeta Samuel, el libro de Samuel. Y allí mismo me llama mucho la atención que allí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 23, dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. ¿Sabe? Aquí Dios nos está diciendo a qué se parece la desobediencia. Si somos creyentes desobedientes, mire a lo que se parece la desobediencia. La desobediencia es como la hechicería. Cuando usted y yo desobedecemos a lo que Dios nos dice que hagamos, entonces debo decirle que estamos como practicando una especie o una forma de hechicería. Claro, usted no está pensando que practica la adivinación, pero la desobediencia le pone en el mismo equipo de Satanás. Y eso es lo que hizo el diablo, su rebelión contra la voluntad de Dios. Así que la desobediencia es hechicería. Y bueno, muy pronto el rey Saúl estuvo consultando pues a una hechicera. Pero la desobediencia también es idolatría. Allí nos lo dice. Desobediencia es decirle a Dios: Dios, no es tu voluntad, sino la mía será hecha. Ahora, puede ser algo pequeño, pero la desobediencia en algo pequeño no es algo pequeño, porque la desobediencia siempre es algo grande, aun si es algo pequeño, en lo cual usted está desobedeciendo. Y sabe, una vez explicando precisamente esta clase, una hermana luego me dice: pastor, yo quería consultarle algo, porque es que yo no siento ese gozo que nos da el Señor. Y yo le digo: bueno, ¿por qué, hermana? ¿Qué quiere decirme? Ella me dice: pastor, hace tiempo mi cuñada, bueno, me insultó y me dijo un poco de cosas, ¿no? Y yo tengo contra ella no sé, algo que no, y en estos días el Señor me ha estado hablando de eso y me lo ha traído, y eso hace tiempo, pastor, pero el Señor me ha traído eso a la mente. Y yo le dije: bueno, hermana, pareciera algo pequeño, pero eso pequeño está estorbando su vida. Arregle eso. Y bueno, la semana siguiente ella vino y me dijo que había hablado con su cuñada, reconciliado y tenía un mejor semblante. Este domingo estuvimos invitados a predicar a otra iglesia en la mañana, y ahí me conseguí un hombre y él me dijo: pastor, yo quiero preguntarle algo. Yo cuando predico por allá por la casa, hay una muchacha que se burla de mí. Entonces yo le digo así, bicha, le digo una cosa así, ¿no? Y yo le digo: oye, hermano, no puede hacer eso. Porque me acordé después
del tema pasado de la santidad, ¿no? Y que de nuestra manera de hablar debemos ser santos. Y esa es la lucha muchas veces cuando uno dice las cosas y cómo lo dice y los otros cómo la interpretan. Y le dije, no, hermano, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque usted le ha predicado el evangelio a esa persona. Sí, sí, pastor. Yo le digo, bueno, y entonces usted lo que está haciendo con las manos lo está desbaratando con los pies, pues. Así que no lo vuelva a hacer. Oye, pastor, gracias, gracias. Yo voy a hacer como usted dice. No es como yo digo, lo dice la Biblia. Y hermano, tal vez hay algo en nuestras vidas, algo pequeño, que Dios allí nos está empujando, como yo le decía a estos hermanos, para que lo hagamos, pero estamos desobedeciendo. Es decir, estamos desafiando a Dios en ese algo pequeño, eso pequeño puede transformarse en algo muy grande. Dios dice que la desobediencia es como hechicería, es iniquidad, y Dios dice que la desobediencia es total idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que usted ama más, le sirve más, teme más y honra más que a Dios. Y Dios le dice que haga algo y usted no lo hace. Quiere decir que usted ha puesto algo más delante de Dios y eso es idolatría. Desobediencia, pues, es como hechicería, es iniquidad, es idolatría. Si entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, veremos que existe pues un deber que debe ser cumplido. Pero también la obediencia es una deuda que debe ser pagada. El Señor Jesús ha hecho tanto por nosotros. Ha hecho tanto por mí. Y yo pienso en lo que Él ha hecho por mí. Cómo sufrió, cómo derramó su sangre y murió sobre una cruz. Y yo creo muchas veces que nosotros debemos recordar cada día o mirar y pensar en el Calvario cruel y preguntarnos si tenemos derecho a desobedecer. Porque la obediencia también, mis amados, es una delicia que debe ser preferida por nosotros. Dios no nos impone su voluntad por la fuerza, digo. Es algo que nosotros debemos querer hacer. Y cuando aprendemos a obedecer, entonces aprendemos, hermano, el gozo de la vida cristiana. ¿Sabe que no existe algo como un creyente desobediente y feliz? No, hermano, eso es una contradicción de términos. Nos dice el libro de Hechos allí que los apóstoles salieron, allí en el capítulo 5, que salieron de la presencia del concilio gozosos por haber tenido digno, por haberse sido tenido digno de recibir la afrenta por causa del nombre. Obediencia y regocijo van de la mano. Y es una mentira del infierno decir que hacer la voluntad de Dios es dolorosa y miserable. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Ahora, la razón por la cual algunos o muchos no obedecen al Señor, ni entendemos que hay gozo en obedecerle, es porque no confiamos en el Señor. Y tenemos dificultades, hermanos, recibiendo órdenes de un extraño, de una persona a quien no conocemos. Y cuando conocemos al Señor, aprendemos que sus mandamientos no son gravosos. Y eso se demuestra allí, en eso, como dice la Biblia, en eso se demuestra su amor. No en que nosotros le amamos, sino que Él nos amó o nos ama a nosotros. Y la obediencia también es una decisión que debe ser practicada. Usted debe decidir obedecer. No siempre se hace la voluntad del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad. Y Dios le ha dado a usted, me ha dado a mí,
la capacidad de decidir. Y usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Recuerdo que una vez yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Ella me miró y me dijo, sí, hijo, hay varios. Primero, como Él es un Dios omnipotente, Él no puede fallar. Efesios 1:11, es imposible que Dios pueda fallar. Segundo, es imposible para Dios hacer lo malo. Tito 1:2, Dios no miente, Él no puede mentir, Él no puede robar, Dios no puede cometer ninguna maldad, porque Él es un Dios santo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de parte del mal, ni Él tienta a nadie. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quinto, Dios no puede ser injusto. Esa es la razón de la cruz. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Roma, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Hay cosas que son imposibles que Dios haga. Es imposible para Dios perdonar el pecado sin sacrificio. La razón por la cual Jesús murió en la cruz es para que Él pudiera ser tanto el justo como el justificador. Sexto, Dios no puede forzar una obediencia amorosa. Amor forzado no es de ninguna manera amor. Mi mamá me decía, hijo, cuando yo fui salvada por Dios, yo decidí amarlo y obedecerle, así como también decidí amarte a ti y a tu papá. Hay cosas que Dios no puede hacer, no porque no tenga el poder para no hacer, sino que por su naturaleza no las puede hacer. Nosotros debemos escoger obedecer. Veamos ahora algunos ejemplos de personas que obedecieron. Tenemos buenos ejemplos de obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, anda delante de mí y sé perfecto. Él siguió el llamado de Dios al servicio. También tenemos el ejemplo de Moisés. A Moisés, Dios lo llamó a dejar Egipto y luego le ordenó regresar para liberar a su pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos como ejemplo a Pedro y a su hermano Andrés. Fueron llamados a dejar las redes y a seguir a Jesús y ser pescadores de almas. Pablo fue llamado a dejar de perseguir a los cristianos y a dar testimonio a los gentiles. Pero el ejemplo supremo de obediencia en nuestra historia es el del Señor Jesucristo. En su bautismo se muestra la obediencia y la aprobación del Padre. En ese momento, cuando el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. El ejemplo de los discípulos.
A los discípulos se les prohibió terminantemente seguir predicando en el nombre de Jesús. Ellos recibieron muchas amenazas y golpizas de parte de los sacerdotes y ancianos del pueblo, pero la respuesta a estos atropellos fue contundente. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nada ni nadie debe privarnos de obedecer a Dios. ¿Cuántas veces hemos obedecido a otras personas antes que a Dios? Pero no podemos obedecerle a menos que le creamos y confiemos en él. No podemos creerle y confiar en él a menos de que lo amemos, y no podemos amarle a menos de que lo conozcamos. ¿A quién debemos obedecer? La obediencia no se limita a Dios. En las iglesias vemos hermanos que dicen: yo nada más obedezco a Dios. Y eso se oye muy bien, pero no obedecen al pastor, a los líderes, a sus padres. Hay que obedecer a todo el que requiera obediencia. A Dios primeramente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A nuestros padres: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A nuestros pastores: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Obedecer a los otros, igualmente, obedecer unos a los otros. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. La obediencia también produce, y esta obediencia produce la complacencia de Dios. La complacencia a Dios. La Biblia nos dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y que Dios se complace en la obediencia de sus hijos. Pero también nos dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Si obedecemos, somos aceptados delante de Dios, pero si desobedecemos, seremos desechados como el rey Saúl. La recompensa de Dios. En la Biblia, Jesús nos promete: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Los hijos de Dios debemos obedecer siempre, sea que estemos en presencia de los líderes, hermanos, cuando estemos solos o en ambientes donde no haya cristianos. Pablo tenía la satisfacción de que así era la obediencia de los hermanos de la iglesia de Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia es como respirar. Respirar es un regalo de Dios. Bueno, espero que así lo cree. Dios le da los pulmones y Dios le da el aire, pero usted puede asfixiarse si no lo cree. La obediencia es un regalo de Dios, en el sentido de que Dios le da la voluntad. Dios obra en usted para que usted, Dios obra en usted, pero es usted el que finalmente tiene que tomar la decisión de obedecer. Hay requisitos para obedecer. Nuestra obediencia debe ser una obediencia informada.
¿Cómo podemos obedecer a Dios si no sabemos lo que, o no conocemos lo que Dios quiere que hagamos? Y cuando los apóstoles estuvieron allí presos en el capítulo 5 de Hechos, dice que el ángel abrió la puerta de la cárcel y ellos fueron al templo y allí anunciaron pues las palabras de esta nueva vida. A ellos se les informó lo que debían hacer y ellos obedecieron. Y toda obediencia genuina es una obediencia informada. Dios no inicia algo, como dice, o lo que Dios no inicia, Él no lo aprecia. Dios le dirá qué hacer. Y para eso tenemos la Biblia, la santa palabra de Dios. Allí están todas las cosas que debemos hacer. Nuestra obediencia también debe ser una obediencia intencional. Hacer lo correcto no es únicamente abstenerse de hacer lo incorrecto, porque yo trato de presentarme cada día ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy para obedecer tus órdenes y quiero hoy escuchar tus palabras. Y Proverbio 8:32 dice, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, escuchad la corrección y sed sabio, no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando ante mis entradas, cada día guardando los postes. Estamos escuchando la voz de Dios, pero nuestra obediencia también debe ser inmediata. Los apóstoles, allí, ellos le dijeron, mira, pero ¿qué hicieron ustedes? Les dijimos que no hablaran más de ese nombre. Y no solo han hablado, sino que han llenado toda Jerusalén de la doctrina. Y ahora quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro allí le responde y dice, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y eso es obediencia inmediata. Y el salmista allí en el Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No, muchas veces, bueno, cuestionamos y preguntamos a Dios el porqué de muchas cosas, como decía el hermano que intervino, el penúltimo. Porque cuando Dios pone un punto final, hermano, nosotros no tenemos por qué transformarlo en un signo de interrogación. Nuestra obediencia también debe ser inflexible. No importa lo que cueste, pero no debemos transigir en cuestiones de obediencia. También pues nuestra obediencia debe ser una obediencia apasionada, hacer la voluntad de Dios con todo el corazón, con toda la pasión y que hermano muchas veces yo digo, ay Señor, perdona nuestra tibieza, mediocre, indiferente, nuestra obediencia indiferente. Hay que servir, hay que obedecer a Dios con gozo. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa de la obediencia? Hermano, como decía Luis, el Espíritu Santo será recibido. Dios nos da su Espíritu, el poder de su Espíritu a los que obedecen. Y usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu hasta que conozca la sujeción en el Espíritu. El gozo será alcanzado. Otra de las recompensas, usted será un creyente gozoso cuando obedezca al Señor. Y cuando obedecemos al Señor, el evangelio será creído. Entonces, cuando usted obedece a Dios, el Espíritu o el poder del Espíritu Santo es recibido, el gozo es alcanzado y el evangelio es creído. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes intentemos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús es la vía marcada para andar en la luz. Les bendiga, hermanos. Les bendiga, mis Gracias. Gracias por su atención.
Qué bendición. Si ven mi silueta, es que estoy sin luz. Ok. Se fue la luz aquí. También estoy padeciendo lo que ustedes padecen cada jueves. Pero qué bendición, hermano, el día de hoy. Y yo quiero, me agrada mucho escuchar, mi mamá me enseñó. Y qué bueno, hijo. Qué bueno, cómo nos llega a nuestro corazón tu testimonio y cómo lo que tu mamá te enseñó. Sí. Y qué cuadro tan maravilloso. Así que, bueno, imagínense lo cercano que está a lo que hemos hablado acerca de las mujeres. Pero qué cuadro tan maravilloso, y eso que dice, eso que quedó grabado, que ha sido grabado en tu corazón, y hemos tenido ese privilegio de escucharte hoy y de una manera tan excelente, tan convincente que lo has hecho. Qué bendición Dios nos da. Otra cosa que quisiera resaltar es la delicia, cómo nos ha presentado la obediencia, no así como muchas veces uno la ve de esa forma gravosa, de esa forma, nos han presentado la obediencia así, como un deleite, la delicia de obedecer. Y es que nosotros no somos hijos de desobediencia, eso forma parte de nuestra identidad en Cristo. Nosotros éramos hijos de desobedientes, pero ahora somos hijos obedientes. Y esa debe ser nuestra, forma parte de nuestro carácter. Y nosotros debemos saber que así como la desobediencia de Adán y Eva afectó tanto a la humanidad, la obediencia de Cristo, como Pablo lo dice en Romanos, ha sido mayor, lo que ha afectado en el sentido de que nos ha salvado, y por esa obediencia de Cristo es que nosotros hemos recibido la salvación, la vida eterna y todas las cosas. El libro de Hebreos dice que Cristo aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Y se perfeccionó a través de la obediencia. Nosotros siempre repetimos ese texto que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, la obra perfecta de Dios, los rieles, es como lo presentó el pastor Ramón, la confianza y la obediencia. La obediencia es esos rieles. La obra de Dios se detiene muchas veces en nuestra vida por nuestra desobediencia. Pero si nosotros obedecemos al Señor, entonces la obra de Dios va a correr, va a avanzar y se va a perfeccionar cada día en nuestra vida. Bueno, si alguien tiene algo que preguntar y que añadir, puede hacerlo. Yo digo como, ¿cómo que es? Yo digo como... Marisela. ¿Cómo es la broma? ¿Se oye mi voz? Sí, claro que sí. Hermano, ya desde Caracas, viendo a Luis, qué bendición. Yo digo como decía, hola hijo, Señor te bendiga, hola Ramón, qué bendición verle. Hola. Mire, Juan 3, Juan en su tercera carta dice: no tengo mayor gozo que ver que mis hijos continúen en el evangelio. No me acuerdo esto, es que me emocioné. La verdad. No tengo mayor gozo que ver que mis hijos permanecen en la fe. Entonces, ver a Luis, qué bendición, gloria a Dios, gloria a Dios. No quiero llorar, voy a quitar mi video. Hermano, que el Señor te bendiga, hijo. Te guarde, te fortalezca. Y bueno, y aprovechamos, ya que Luis se conectó, en estos días le reconocieron que fue uno de los mejores alumnos allí en Maturín, en toda la ciudad de Maturín. Bendición de Dios. Gloria a su nombre.
Bendición, hermanos. Qué bendición cuando el Señor permite fruto al criar a nuestros hijos en el Evangelio. Esto es promesa cumplida. Al instruir a los niños en su camino y que aunque sean viejos, aunque Luisito no está tan viejo, pero que permanezca en él, es bendición de Dios cumplida y qué bendición. Que eso tomen ánimo los hermanos que todavía están en momento de crianza y los que vayan a ser ahora abuelos con sus nietos, creer a la palabra del Señor, criemos a nuestros hijos en su camino. Dios nos ayude. Gracias, Marisela. Está Gloria a Dios. Víctor por allá. Tiene la palabra Víctor y después Carlos Pachano. Hermanos, buenas noches, acá de Maracaibo. Solamente quería acotar de que para ver las promesas y las bendiciones del Señor, la palabra nos dice que debemos de ser obedientes. Solo quería acotar esta parte. Gracias, hermano. Carlos Pachano. Hola, hermano. Nosotros en la Iglesia Bautista Misionera de Pampanito y en las zonas misioneras estamos estudiando el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces dice que no había reyes en ese tiempo y cada quien hacía lo que le parecía. El pueblo de Israel se olvidó de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y cada quien hacía lo que le parecía. Idolatría, había idolatría, asesinatos, desórdenes de todo tipo. Promiscuidad de todo tipo. Y para nosotros como pastores es importante enseñar a la iglesia a obedecer. El Señor Jesús dice en Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es algo fundamental. Los pastores, los líderes, debemos enseñar a nuestra iglesia a obedecer, a seguir en el camino del Señor para seguir siendo esa luz. Muchas veces se deja de enseñar, se deja de mostrar a la gente el camino y se desvían, cada quien haciendo lo que le parece. Entonces, prosigamos adelante, pastores, enseñando la palabra. Tenemos una herramienta valiosa con mi identidad en Cristo y los siguientes libros para seguir guiando a la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Pastor Carlos. Es bueno resaltar lo que le dijo Samuel a Saúl. Más importante que cualquier otra cosa, que mi palabra sea obedecida, dice el Señor. Carlos Rodríguez, tiene la oportunidad. Carlos Rodríguez. Buenas noches, Pastor Eleazar. Bueno, felicitaciones, Pastor Ramón, y también al hermano Luis. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y le siga usando en las exposiciones de la palabra del Señor. Bueno, yo estoy observando la obediencia. En Efesios nos manda a obedecer a nuestros padres. También en Efesios manda a obedecer a nuestros amos o administradores, gerentes o jefes. Y en la carta a los Hebreos nos manda a obedecer a nuestros pastores. En Romano nos manda a sujetarnos a las autoridades. Y casi la mayor parte de las escrituras nos manda a obedecer al Señor. También el apóstol Pablo resalta en algunas de sus cartas que obedezcamos el Evangelio. Y la obediencia va de la mano con el respeto. Y entiendo que la obediencia tiene cierto grado de subordinación a una autoridad. Y a la medida que conocemos la autoridad, a esa también medida nos podemos soltar alegremente en obediencia. El asunto que llega a la mente a veces, obedecemos a ciegas o obedecemos conscientes a quién obedecemos. Por lo general, pues el ánimo que transmitimos a nuestros hermanos cuando estamos aplicando el discipulado de que debemos obedecer a vuestros pastores es también decirle que le conozcan, y a la medida que conocemos a las personas, les respetamos por lo que son, y ese respeto pues
se une a la obediencia como una actitud responsable, pero es necesario para todo. Ahora, en este momento, cuando hay tantas diversidades y opiniones de los altos, de las altas figuras de autoridad que tenemos, donde algunas cosas que dicen no son razonables, no son morales y son violentas. ¿Hasta qué punto podemos en el discipulado enseñar la obediencia ante esta situación? Gracias. Gracias, Pastor Carlos. Marcos y Ángela, tienen la palabra. Bueno, antes que ellos lo hagan diciendo lo de Carlos, qué bonito cuando se afirma todo eso y se ejemplo de los discípulos, necesario obedecer a Dios. Y cualquier cosa que contradiga su palabra, su voluntad y todo esto, no es digna de ser obedecida. Ángela y Marcos tienen la oportunidad. Buenas noches, Pastor Eleazar, y buenas noches los pastores que están en sintonía de este maravilloso estudio. Bueno, le damos gracias al Señor porque esta enseñanza pues es agradable, como digo, necesaria en nosotros como pastores, como personas que enseñamos a las iglesias. Y bueno, me llama la atención la obediencia porque lo contrario de obediencia es desobediencia. Y la desobediencia tiene consecuencias muy graves. Y entonces nosotros debemos enseñar la obediencia para que tengamos buenos resultados en nuestras iglesias, en nuestra familia. Y bueno, ese es el mandato que el Señor nos da, porque como decía el pastor, en toda la Biblia nos enseña eso a la obediencia, a obedecer las cosas que Dios nos manda hacer y no solamente las que nos guste, sino que la obediencia se trata de eso, de obedecer aún aquellas que no nos gustan, pero que hay que obedecerlas porque es el Señor el que lo ordena. Entonces, de verdad que muy agradecido pues por esta enseñanza que estamos recibiendo. Gracias, Marcos y Ángela. Dios les bendiga. Josué y Carmen, tienen la oportunidad. Bueno, le doy gracias a Dios por estas dos lecciones del día de hoy, bien vinculadas, el ser agradecido y la obediencia. Definitivamente vemos el fruto en lo que hoy se ha plasmado y gracias Ramón, gracias Luisito por ser parte no solamente de lo que pueden enseñarnos, sino que definitivamente lo que ha implicado como familia, agradecer a Dios como familia lo que cada uno de ustedes son, pero también la obediencia deja un legado. Tal vez nosotros en algún momento no vamos a ver la consecuencia de nuestra obediencia o el resultado de nuestra obediencia, pero hoy nosotros podemos mirar y agradecer a Dios por la vida de nuestros siervos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos que han sido obedientes y que hoy podemos también ver el fruto de ese trabajo. Entonces, la obediencia no es solamente un elemento para hacer, sino es un elemento que otros podemos mirar, que otros podemos reconocer, pero que también inspiran y motivan. Y bueno, un día como hoy, yo le doy gracias a Dios por la vida de Marisela y agradezco a Dios por la formación, porque de Morela, porque ella de alguna otra manera nos ha enseñado y como pastores es interesante mirarnos, cada uno de nosotros ha vivido y ha experimentado situaciones difíciles, pero como también la palabra nos los enseña, somos una carta abierta y hay otros que pueden leer que sí hay bendición en ser agradecidos, sí hay bendición en ser obedientes. Y esa obediencia deja frutos y podemos seguir aprendiendo. Entonces, de veras que estas dos clases del día de hoy son maravillosas y deben ser enseñadas, deben ser afirmadas, debe ser reconocida en nuestra iglesia local. Y que todo creyente en el mundo y aquí en Venezuela, donde en los últimos años hemos vivido tantas situaciones, necesitamos cada día aprender a ser agradecidos
y pase lo que pase, ser obediente. Eso es clave para nuestra realidad venezolana. Ok, bueno, tenemos diga José. Sí, no, Tiene la rapidito, rapidito. Solamente decir que tanto la gratitud como la obediencia son dos disciplinas que tienen un carácter terapéutico. Nos protegen, nos preservan, nos mantienen saludables en toda nuestra manera de vivir. Vale la pena realmente ejercitarse todos los días porque es una dinámica de todos los días. Señor, ayúdame a obedecer. Señor, ayúdame a ser agradecido. Y bien estoy reforzando esa idea. Es una dinámica, es una disciplina maravillosa, sanadora, restauradora, inclusive reconciliadora. Entonces, es un buen llamado para que nos ejercitemos en esas disciplinas. Qué bueno. Ok, tenemos una última participación de, ahí dice Ogor, no sé. Date la mano. Te cupo en las bolsas. Ajá. ¿Puede hablar, hermano? El que dice Ogor. Debe ser hogar. Bueno, no sé si me oye, pero entonces ahí está Joel, Pastor Joel. Tiene la oportunidad. Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga. Saludos y abrazos. Amén. Pero dar gracias a Dios porque sus bondades y misericordias son nuevas cada día. Y en esta lección de obediencia, realmente bendigo la vida del pastor Ramón, de su hijo Luisito, el cual lo vive besito. Ahora mira, tremendo hombre, tremendo baluarte. Dios te bendiga y te siga usando, Luis. Y de veras que poder recordar, hermanos, que este es uno de los grandes desafíos del creyente, la obediencia. Pero podremos experimentarla, podremos vivirla, podremos realmente deleitarnos en ella cuando logramos vivir en esa relación íntima. Porque honestamente es en la relación donde se fundamenta el hecho de que podamos caminar en una obediencia con Dios plena. Y fue lo que permitió que Abraham, que Moisés, que Pablo, que sus discípulos y aún nuestro mismo Señor Jesucristo, en esa relación íntima fue donde pudo entonces verse una obediencia. Amén. Yo creo que